permanecido durante más de un siglo, su fundación hundiéndose profundamente en la tierra, sus vigas de madera gimiéndose bajo el peso de años. Había sido construido mucho antes de que el vecindario a su alrededor, parado solo durante décadas antes de que las calles y aceras invadieran su tierra. Los árboles que una vez la rodearon habían sido cortados hace mucho tiempo, reemplazados por setos cuidadosamente recortados y cercas de eslabones, pero la casa permaneció inalterada, inmóvil, como si el tiempo no tuviera autoridad sobre ella. No fue el tipo de casa lo que llamó la atención. Su presencia no era ni grande ni escalofriante, justo allí, mezclándose en la calle tranquila como una reliquia olvidada, inadvertida pero inmóvil. Era el tipo de casa que la gente pasaba todos los días sin un segundo pensamiento, su presencia tan arraigada en el paisaje que se hizo invisible, una parte del fondo más que un lugar que exigía reconocimiento. No tenía la belleza decaída de una mansión abandonada o el encanto inquietante de una casa embrujada, simplemente existía, inmóvil e inmutable, como si hubiera sido construida no con las manos, sino con la intención de la permanencia misma. La pintura se había desvanecido, embotado por los años, su color una vez vibrante ahora reducido a un tono mudo, sin vida. Sin embargo, nunca se peló, nunca se flaqueó en tiras secas, rizado como la madera vieja debe. No había parches desiguales donde el tiempo había comido a través de sus capas, no había listones expuestos de madera desnuda debajo. Era como si la casa hubiera envejecido sola en apariencia, sin que nunca realmente se deteriorara. No era nuevo, pero nunca era viejo en la forma en que lo eran otros hogares. Simplemente existía en un estado entre inmutable, inmóvil, sin ser tocado por el desgaste que debería haber marcado sus muchos años de pie contra los elementos. La casa no tenía cicatrices del tiempo, ni señales de que hubiera soportado décadas de veranos brutales, inviernos duros o el incesante asalto del viento y la lluvia. El techo se mantuvo intacto, sus bordes afilados y desenrollados, sin las tejas frigoríficas y ondulantes que plagaban las casas que lo rodeaban. Ninguna mancha de agua estiró su lenta descomposición por el revestimiento, ningún moho se apoderó de las grietas donde la humedad debería haberse asentado. Parecía como si las tormentas que barrieron la ciudad siempre hubieran elegido pasar por ella, dejando sus muros intactos, su estructura incuestionable por el tiempo. La base de ladrillo, oscurecida con el tiempo, nunca se había desmoronado, nunca se había roto bajo el peso cambiante de la tierra. No había líneas irregulares que se deslizaran a través del mortero, ni secciones donde las piedras hubieran comenzado a separarse. La tierra debajo de ella se había asentado, pero la casa misma no había hundido ni un centímetro, como si estuviera sostenida en su lugar por algo más profundo que la gravedad. Permaneció firme, resistiendo la lenta erosión que demandaba la naturaleza, manteniéndose firme cuando el resto del vecindario llevaba el inconfundible toque del paso del tiempo. Las estaciones deberían haber dejado su marca, tallando sus lentas e implacables firmas en sus huesos, conformándola como lo hacían en todas las otras casas del vecindario. El calor veraniego implacable debería haber golpeado su techo, filtrando en la madera, haciéndola seca y quebradiza, agrietando la pintura hasta que se despejaba en tiras dentadas. El sol implacable debería haber desvanecido sus colores de manera desigual, blanqueando un lado mientras que el otro permanecía en la sombra, dejando la casa marcada por la mano desigual del tiempo. Las heladas invernales deberían haberse colado en su marco, hundiéndose en la misma médula de la madera, deformando las vigas por debajo de su peso. La congelación y el deshielo deberían haber hecho que la estructura quime en protesta, cambiando ligeramente con cada año que pasa, haciendo que las tablas del piso se abrochen y las paredes se asienten desigualmente. El hielo arrastrante debería haber trabajado su camino en la fundación, formando fracturas de la línea del cabello que se profundizó con cada estación amarga, astillando el mortero, debilitándolo desde dentro. Los fuertes vientos otoñales deberían haber rugido a través de sus aleros, silbando a través de los huecos de la madera, agitando las persianas hasta que sus bisagras se debilitaron y sus bordes se astillaron. Las ráfagas deberían haber pelado las capas de pintura, despojando la casa desnuda, dejando la madera expuesta al mordisco frío del próximo invierno. Cada año que pasa debería haberlo desgastado, la superficie, una vez suave, se vuelve áspera y desigual, un mosaico de decadencia y negligencia.
El viento debería haber sacudido los cimientos, aflojando los clavos, haciendo que el techo se desplace tan levemente, su estructura inclinándose bajo el peso de un siglo de tormentas. Las hojas deberían haberse reunido en las canaletas, apilando más alto con cada estación, húmedo y pudriéndose, presionando contra los bordes hasta que el peso se volvió demasiado. El metal debería haberse oxidado en algunos lugares, el agua se hunde y se derrama, dejando rayas oscuras que se arrastran por las paredes. Esa humedad debería haberse empapado en la madera, filtrando profundamente en sus huesos, ablandándola, haciéndola débil. Los bordes del techo deberían haberse enroscado, las tejas deformadas por años de exposición, rompiendo uno por uno, dejando la casa vulnerable a la lenta y arrastrada decadencia que vino con negligencia. La lluvia debería haberla azotado implacablemente, lavando los últimos rastros de protección, las gotitas se deslizan entre las grietas, hinchando el marco de madera desde el interior. Debería haber dejado manchas largas y ennegrecidas, rayando desde el techo, extendiéndose como venas a lo largo de las paredes. Los alféizares deberían haberse ablandado, sus monturas una vez resistentes deformando, inclinándose hacia adentro, haciendo que el vidrio sonara con cada tormenta. El peso del agua debería haberse desangrado en el cimiento, la humedad arrastrándose a lo largo de la base de la casa, dejándola quebradiza, lista para desmoronarse a la menor presión. Y luego estaba el molde. Debería haber venido lentamente, arrastrándose por los lugares invisibles, en el ático donde el aire era espeso y estancado, en los espacios de arrastre donde la humedad persistía más tiempo. Debería haberse extendido en delgados y silenciosos zarcillos, enhebrando su camino a través de las paredes, alimentando la humedad, de la negligencia, hundiendo sus raíces profundamente en la estructura misma del hogar. Debería haber hecho que las vigas, una vez fuertes, fueran negras y suaves, llenando el aire con el inconfundible aroma de la podredumbre. Pero nada de eso había sucedido. La casa permaneció entera, sin marcar por el tiempo, sin reclamar por la naturaleza. Los vientos no pelaron su pintura. La lluvia no manchaba sus paredes. El moho no arraigó. La decadencia que debería haber venido nunca lo hizo. Y de alguna manera, eso fue más antinatural que la ruina misma. Y sin embargo, nada de eso había sucedido. Ningún sol había drenado su color de manera desigual. Ninguna helada había roto sus huesos. Ningún viento lo había despojado. Había pasado por un centenar de estaciones cambiantes, y sin embargo había permanecido intacta, como si el tiempo mismo simplemente lo hubiera pasado, sin querer o no poder dejar su marca. Ningún hielo que se arrastraba había partido su fundación. Ningún óxido se había comido sus uñas. Ninguna fuerza de la naturaleza lo había reclamado. Y de alguna manera, eso fue más inquietante que la decadencia misma. Se mantuvo intacta, sin ser afectada por la lenta decadencia que reclamaba todo lo demás. Como si el tiempo se hubiera movido alrededor de él en lugar de a través de él. Como si se hubiera dejado fuera del orden natural de las cosas por completo. Las ventanas estaban llenas de polvo, pero ininterrumpidas, como si no hubieran sido limpiadas en años, pero se negaban a romperse. Incluso cuando las tormentas aullaban por la ciudad, enviando ramas que chocaban contra los tejados y destrozando vidrios en las casas de la calle, las ventanas de esta casa permanecían indemnes. El viento nunca pareció tocarlo, ni tampoco la hiedra que se envolvía alrededor de las casas vecinas como dedos esqueléticos. Las vides se detuvieron a poca distancia de su fundamento, acurrucadas, como si fueran repelidas por algo invisible. A diferencia de las otras casas del barrio, que soportaban el peso visible del tiempo, los porches deformados por años de uso, los techos parcheados y repachados, la pintura despojada por la marcha implacable de las estaciones, esta casa nunca cambió. Nadie podía recordar verlo repintado, o reparado, o incluso ocupado de una manera que dejó rastros visibles. Y sin embargo, nunca estuvo vacío. No tenía la quietud sin vida de una casa abandonada, ni el calor de uno que vivía plenamente. Simplemente estaba de pie, observando, existiendo de una manera que desafiaba el orden natural de las cosas. Debería haber envejecido. Debería haberse marchitado como todo lo demás. Pero no lo hizo. Y nadie nunca cuestionó por qué. Para los transeúntes, no era más que otra estructura envejecida,
otra casa cuya historia se había desvanecido desde hacía mucho tiempo en el fondo del pasado de la ciudad. Nadie cuestionó por qué nadie lo había visto ser renovado, por qué no se había plantado ningún letrero de en venta en su patio. Era una casa que nunca necesitó reparación, una casa que nunca pareció ser abandonada, pero nunca vivió completamente en ella. Simplemente existía, tranquilo y duradero, con una presencia que se sentía más pesada que el ladrillo y la madera deberían permitir. La familia Morris había vivido allí durante décadas, heredando desde generaciones anteriores a ellos, nunca cuestionando su permanencia. Habían crecido en sus paredes, sus vidas tejidas en la tela de la casa misma. Era el hogar, familiar e inmutable, un lugar donde se habían hecho recuerdos, donde la risa y el dolor se habían quedado en sus habitaciones. Nunca les había dado una razón para tener miedo. Hasta la noche en que lo hizo. Como todas las casas viejas, tenía sus rarezas, puertas que se atascaban en el verano, una escalera que siempre crujía, la ocasional bombilla parpadeante que ninguna cantidad de cableado parecía arreglar. Y luego, por supuesto, estaban los ruidos. La casa siempre había estado llena de pequeños sonidos, el movimiento inquieto de la madera, el murmullo distante de las tuberías, el suspiro apenas perceptible del viento que se abría paso a través de grietas invisibles. Sonidos familiares. El tipo que se convirtió en parte de la vida diaria, fácil de ignorar. Era la forma de respirar de la casa, su prueba silenciosa de que estaba viva a su manera. Hasta que, una noche, los ruidos cambiaron. Al principio, era sutil, un ligero rasguño detrás de las paredes, tan silencioso que era apenas más que una sugerencia de sonido. Podría haber sido un ratón, un insecto atrapado, un pájaro anidando en las vigas. Fácilmente explicado. Fácilmente despedido. Pero entonces el rasguño se volvió rítmico, metódico. Ya no sonaba como un animal, sonaba deliberado. Luego llegó el golpe. Suave al principio, un ligero golpe tap-tap contra las vigas de madera, casi vacilante. Era tan débil que, al principio, podía ser ignorado. Pero con el tiempo, el sonido se hizo más fuerte. Más pesado. Intencional. No vino al azar. No respondió al movimiento ni al sonido. Llegó exactamente a las 2:12 a.m. Todas las noches. Top. 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 3 golpes. Siempre lo mismo. El tipo de golpe que darías si estuvieras esperando a que alguien te dejara entrar. Lo buscaron. Dentro de los armarios. Debajo de las tablas del piso. A través de todos los espacios que pudieron encontrar. Tocaron las paredes, escuchando la vacuidad, escuchando algo, cualquier cosa que pudiera explicar los sonidos. Pero las paredes eran sólidas. No hay huecos. No hay puertas secretas. No hay espacios lo suficientemente grandes como para que nada ni nadie esté dentro. Y sin embargo, cada noche, el golpe continuó. Los susurros en las murallas fue solo después de que el golpe se había convertido en una ocurrencia regular que los susurros comenzaron. Al principio, eran fáciles de descartar. Un suave murmullo, apenas un susurro, algo que podría confundirse con el zumbido de la casa asentándose. Pero pronto, el sonido se hizo más claro, formando palabras. «Ayúdame». La voz era delgada, extendida como si pasara por capas de madera y tiempo, distante pero inconfundible. «Ayúdame. Déjame salir». No sonaba frenético. No sonaba desesperado. Sonaba paciente. Como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Como si supiera, eventualmente, alguien escucharía. La familia Morris hizo todo lo posible para racionalizarlo. Buscaron respiraderos, aislamientos sueltos, cualquier cosa que pudiera explicar el sonido. Pero no encontraron nada. La voz no pertenecía al viento. No pertenecía a las tuberías. No pertenecía a nadie vivo en esa casa. Dejaron de hablar de ello. Pero los susurros no dejaron de hablarles. El craquín de las paredes una noche, el golpe se convirtió en algo peor. No era solo el suave, constante tap-tap-tap que habían llegado a esperar. Era más fuerte. Urgente.
Un golpeteo, revoloteando por la casa como un latido del corazón presionado demasiado fuerte contra costillas frágiles. Las paredes se estremecían, una profunda vibración que se movía a través de las tablas del suelo, a través de los techos, a través de los huesos de la propia casa. Y luego vino la respiración. No lejos. No Debbie. Estaba justo detrás de las paredes. Lento. Tranquilo. Vivo. Y luego, una sola exhala, justo al lado de sus oídos. Una respiración larga y húmeda. El yeso se rompió. Líneas finas y astilladas se estiraban hacia afuera como venas debajo de la piel quebradiza, se arrastraban hacia el techo, se arrastraban hacia las esquinas de la habitación, como algo debajo presionaba hacia afuera, probando la superficie, esperando a romperse. El aire de la casa se equivocó. El olor habitual de la madera vieja y el polvo se había ido, reemplazado por algo húmedo, algo que llevaba el aroma inconfundible de la tierra, la decadencia, y algo más profundo, algo humano. Llamaron a un contratista. Se abrieron las paredes. Los obreros pelaron el yeso, derribando capa tras capa de madera vieja, tallando en los cimientos de la casa, rompiendo una barrera que nunca se había querido perturbar. Y luego lo encontraron. Un cuerpo, encajado entre las vigas. No hay ataúd, no hay envoltura. Solo carne contra la madera, como si la casa hubiera crecido alrededor de ella, absorbiéndola en sus costillas. Pero no eran huesos. No se descompuso. La piel aún estaba intacta. Los dedos, rizados contra la madera astillada, estaban limpios, sin pudrir, intactos por el tiempo. Suave. Como si nunca hubiera muerto. Y luego. Su pecho se movió. Un respiro. Poco a poco, despacio. Pero, sin duda, un respiro. Los trabajadores retrocedieron. La familia gritó. Pero el cuerpo no abrió los ojos. No se movió. Simplemente estaba allí, en su tumba de madera y yeso, como si esperara. Y luego de algún lugar más profundo de la casa el golpe comenzó de nuevo.
La neblina matutina se asentó sobre Oakridge, una pintoresca comunidad suburbana donde las calles estaban forradas de césped prístino y el zumbido de la charla vecinal llenaba el aire. Era un lugar que se enorgullecía de su tranquilidad, el tipo de ciudad donde el crimen se sentía como un concepto distante. Pero esa ilusión se rompió en una mañana de otoño cuando el cuerpo sin vida de Elena Castillo, una querida profesora de secundaria conocida por su cálida sonrisa e inspiradoras conferencias, fue descubierto en el bosque detrás de la escuela. La escena era un cuadro macabro, sus manos atadas firmemente con cintas carmesí que brillaban con fuerza en la suave luz del alba. Alrededor de su cuello había una bufanda, no cualquier bufanda, sino una bordada con intrincados patrones florales que parecían fuera de lugar contra la violencia del acto. Sus pliegues eran delicados pero siniestros, una juxtaposición escalofriante. Junto a ella yacía un solo fragmento de espejo agrietado, su borde dentado brillando como si se burlara de la serenidad del entorno. El reflejo del fragmento capturó fragmentos del cielo arriba, fracturados y distorsionados, un eco inquietante de la verdad que yacía escondida en las sombras. La detective Allyson Grant llegó a la escena, sus ojos azules de acero escaneando el entorno con una intensidad practicada. Su aliento se atascó momentáneamente mientras los recuerdos surgían imprevistos. La escena tenía similitudes inquietantes con un caso sin resolver de su infancia, uno que se había grabado en su psique como una cicatriz. Fue el tipo de caso que dejó ecos, invadiendo sus sueños y alimentando su incesante búsqueda de justicia. Las tintas carmesí, la colocación calculada del cuerpo, y el fragmento de espejo agrietado todos susurraban de un perpetrador que se deleitaba en el control. Mientras el forense examinaba el cuerpo, Allyson observaba cada detalle con una mezcla de desprendimiento y temor. La naturaleza meticulosa del crimen habla mucho, no fue un acto impulsivo sino el trabajo de una mente profundamente metódica, un depredador que prosperó en la precisión y el simbolismo. Los medios de comunicación pululaban por las calles, sus cámaras parpadean iluminando la sombría escena mientras los vecinos intercambiaban teorías susurradas como la moneda. Ryan Castillo, el hermano menor de Elena, estaba al borde de la barricada de la escena del crimen, sus puños apretados y su cara una mezcla volátil de dolor y furia. La angustia en sus ojos era cruda, su voz se rompía mientras gritaba preguntas que nadie podía responder. Decidido e implacable, prometió descubrir la verdad sobre el asesinato de su hermana, sin importar el costo. Sus emociones se hincharon, chocando contra el desprendimiento practicado por la detective Allyson Grant. Sin embargo, mientras ella lo observaba, vio algo más que un hermano afligido. Reconoció el mismo fuego que una vez la había conducido, la incesante necesidad de justicia que había moldeado su propio camino. En ese momento, sintió una conexión, un frágil hilo de entendimiento tejido a través de su dolor compartido. En los días siguientes al descubrimiento, la investigación de Allyson comenzó con una meticulosa serie de entrevistas y una exhaustiva recolección de pruebas. Los colegas de Elena la pintaron como una maestra dedicada e inspiradora que trajo calor y energía al aula. Sin embargo, las grietas en la fachada surgieron cuando las discusiones se volvieron hacia Miriam Patey, una compañera maestra cuya envidia por la popularidad de Elena era un secreto abierto en la comunidad escolar estrechamente tejida. Los comentarios agudos de Miriam y los comentarios pasivo-agresivos insinuaron una rivalidad profesional que se había vuelto cada vez más personal. El caso dio un giro más oscuro con la impactante revelación de la doble vida de Elena. Por la noche, frecuentaba reuniones clandestinas exclusivas encubiertas de misterio y secreto. Estos eventos fueron solo de invitación, dibujando una mezcla de figuras influyentes de diferentes ámbitos de la vida. Allyson y su equipo desenterraron susurros de mensajes codificados, identidades enmascaradas, y una atmósfera de reglas no habladas. Se hizo evidente que estas reuniones eran más que eventos sociales, eran un laberinto de motivos ocultos, actividades ilícitas y alianzas peligrosas. Este descubrimiento dejó al equipo cuestionando lo bien que la conocía alguien, incluso los más cercanos a Elena. Cada revelación la arroja a una nueva luz, profundizando el misterio y añadiendo capas de complejidad a la investigación. Acto 2. La investigación profundizó, desentrañando un retrato más oscuro e intrincado de la vida de Elena. Las notas crípticas fueron descubiertas escondidas en su apartamento,
cada una meticulosamente doblada y citando rimas infantiles retorcidas en versos siniestros: Hiciero, diciero, doco, el reloj se detuvo a la 1. El ratón nunca corrió, la escritura fue hecha. Las líneas inquietantes llevaban una precisión desconcertante, cada una con una promesa ominosa. Cada nota llevaba la misma escalofriante firma, el símbolo de un espejo agrietado grabado en tinta tan oscuro como la noche. Estos fragmentos de poesía insinuaban el funcionamiento de una mente obsesiva y calculadora, alguien que se deleitaba en tejer sus crímenes en una gran narrativa simbólica. Las notas no solo se burlaron de los que los encontraron, sino que también pintaron al asesino como un depredador que se veía a sí mismo como un artista, su medio las vidas que rompieron y el miedo que infundieron. Abundaron los arenques rojos, creando un laberinto de pistas conflictivas y una tensión creciente que mantuvo a Jason y a su equipo al límite. Miriam Patel, notoria por sus comentarios de corte y envidia apenas velada, tuvo una historia de enfrentamientos profesionales con Elena, particularmente por una posición de enseñanza codiciada. Su coartada para la noche del asesinato fue tenue, planteando más preguntas de las que respondió. Jason Lule, un exnovio con un historial bien documentado de comportamiento volátil y arrestos previos por agresión, surgió como otro sospechoso plausible. Su aparente falta de remordimiento y desviación durante el interrogatorio solo añadió combustible al fuego. El acosador enigmático, sin embargo, presentó el plomo más escalofriante. Esta figura sombría había enviado a Elena una serie de cartas desconcertantes, cada una con advertencias crípticas y amenazas veladas que dejaron un rastro de inquietud a su paso. Las cartas, minuciosamente escritas con letra ordenada y deliberada, parecían burlarse tanto de Elena como de cualquiera que más tarde las descubriera. Una nota decía: cuando el reloj llegue a las 12, la verdad se romperá, pero ten cuidado con los fragmentos. A pesar de negar vehementemente su participación en su asesinato, la obsesión del acosador por Elena proporcionó un avance vital. Bajo interrogatorio, reveló un vistazo a un mundo oculto en el que Elena había sido atraída, una red clandestina de figuras poderosas y enigmáticas envueltas en secreto. Este oscuro inframundo operaba con reglas no escritas y acuerdos no hablados, sus maquinaciones ocultas detrás de mensajes encriptados, símbolos codificados y reuniones exclusivas, solo por invitación, celebradas en lugares opulentos pero aislados. Aquí, los juegos de poder eran comunes, las alianzas se formaban y se disolvían en el lapso de un apretón de manos, y la traición acechaba detrás de cada sonrisa educada. El peligro era palpable, una fuerza omnipresente que parecía seguir a cualquiera que se atreviera a pisar demasiado profundamente sus oscuros huecos. Cuanto más profunda era Jason ahondando en esta red, más se hizo evidente que desentrañar el asesinato de Elena no era solo descubrir a un solo perpetrador, sino desmantelar una red de secretos que se extendía mucho más allá del crimen. Cada paso más cerca de la verdad parecía iluminar un tapiz más amplio del engaño, haciendo cada vez más evidente que las respuestas radicaban en navegar por los corredores peligrosos de esta sociedad escurridiza donde la confianza era una mercancía rara y frágil. Mientras tanto, Leanne Castillo comenzó su propia búsqueda de respuestas, revisando los diarios y correos electrónicos de Elena. Los descubrimientos destrozaron su imagen de su hermana, referencias a reuniones nocturnas, nombres crípticos y temores que ella nunca compartió. Las emociones crudas de Leanne reflejaban la batalla interna de Jason. Cada pista la acercaba a la verdad, pero también la arrastraba más profundamente a su trauma sin resolver. La determinación de Leanne de encontrar la verdad a menudo lo puso en desacuerdo con Jason, pero su meta compartida poco a poco construyó una frágil confianza. Jason confió en su compañero, el detective Marcus Oed, que ofreció un firme apoyo. Su mentoría había sido una piedra angular de su carrera, y su estímulo la mantuvo fundamentada. Sin embargo, pequeñas inconsistencias en sus acciones comenzaron a pincharse en su subconsciente. Sus frecuentes ausencias y vagas explicaciones comenzaron a pesar mucho en su mente, incluso cuando las descartó como paranoia alimentada por su pasado. Un gran avance se produjo cuando el análisis forense de la bufanda reveló fibras de una tela inusual, vinculada a una boutique que el detective Ois frecuentaba. Además, las imágenes de vigilancia de la noche del asesinato mostraron una cifra que coincide con la construcción de Ois cerca de la escena del crimen.
A medida que Allison ahondaba más, descubrió un viejo expediente del caso El asesinato sin resolver desde su infancia y notó sorprendentes similitudes en los métodos del asesino. El motivo del espejo agrietado, una vez un símbolo abstracto, ahora ataba las cajas junto con escalofriante claridad. Acto 3. La revelación. La verdad impactó como un trueno. Hoy, el hombre en el que más confiaba, era el asesino. Su conexión con ambos casos se hizo evidente, un sentido retorcido de control y poder condujo sus acciones, enmascarado por su comportamiento exterior de profesionalismo. Había usado su posición para manipular pruebas y desviar sospechas, tejiendo una red de engaños que abarcaba años. El mundo de Allison giró mientras ella ideó un plan para desenmascararlo. Usando a Ariane como cebo, atrajo a Holt a una confrontación en el mismo bosque donde Elena fue encontrada. La tensión alcanzó un tono de fiebre en un juego mortal de gato y ratón. La fachada cuidadosamente construida de Holt se derrumbó mientras Allison lo manipulaba. Su determinación fue alimentada por años de preguntas sin respuesta y la necesidad de honrar la memoria de Elena. Los momentos finales fueron brutales. Allison sojuzgó a Holt, pero no sin cicatrices físicas y emocionales. El motivo del espejo agrietado reapareció mientras miraba su reflejo en la ventana de la sala de interrogatorios, lidiando con el costo de la justicia. El peaje psicológico pesaba mucho sobre ella, pero decidió enfrentarse a la oscuridad en lugar de dejar que la consumiera. Acto 4. Las consecuencias. Los días que siguieron a la conclusión del caso fueron pesados con el peso de la verdad. Oakridge, una vez que una ciudad llena de tranquilidad idílica, nunca sería lo mismo. Sus pintorescas calles, llenas de céspedes cuidados y susurros de calidez vecinal, ahora se sentían como un eco hueco del pasado. El asesinato de Elena Castillo había dejado una grieta en la fachada aparentemente perfecta del pueblo, una fractura que nunca sanaría del todo. Allison se encontró caminando por las calles en un aturdimiento, el frío del invierno asentándose sobre la ciudad como una segunda piel. El zumbido de la vida alrededor de ella se sentía distante, silenciado, como si el mundo se hubiera desplazado en su eje. Había descubierto las verdades más oscuras, había expuesto al monstruo escondido detrás de la máscara de Marcus Holt, pero no le había traído la paz que esperaba. De hecho, solo había servido para profundizar el vacío que sentía en su interior. Cada mañana se despertaba, su mirada inevitablemente caía al espejo agrietado que había colocado sobre su manto. Había sido un símbolo de sus pesadillas de infancia, un recordatorio del asesinato sin resolver que la había perseguido durante años. Ahora, parecía burlarse de ella de una manera nueva. Los fragmentos dentados reflejaban a una mujer que había sacrificado tanto por la justicia, pero que se quedó sin nada más que pedazos rotos. La partida de Ariane Castillo fue tranquila. Después de una última visita a la tumba de Elena, dejó a Oakridge sin fanfarria, tal como lo había prometido. Todavía estaba tratando de procesar la enormidad de la vida secreta de su hermana, las cosas que ella le había ocultado, y las terribles verdades que ya no podía escapar. Su partida fue necesaria. Necesitaba reconstruirse a sí mismo de los restos, para encontrar su propio camino en un mundo que había sido puesto patas arriba. De vuelta en la estación, los archivos de la investigación fueron cerrados, pero Allison no podía sacudir la sensación de que había algo más bajo la superficie. El motivo del espejo agrietado la había llevado a Holt, pero también la había llevado a algo más profundo, algo atado a su pasado que no había sido completamente abordado. Los símbolos, los mensajes codificados, las crípticas rimas infantiles, todo esto había apuntado hacia una obsesión singular, el control. El asesino, el acosador, Holt, cada uno había sido impulsado por la necesidad de dominar, de mantener el poder sobre otros de maneras que desafiaban la explicación. Y luego estaba la carta. El último, el que había encontrado escondido debajo de una pila de pruebas después del arresto de Goethe. Fue una comunicación final, condenatoria, una que se había escurrido a través de las grietas en su investigación. Leía simplemente: el reloj ha golpeado. Se ha dicho la verdad. Pero tú, Allison, solo has visto el principio. Mira el reflejo. Las palabras le roían, negándose a marcharse. ¿Fue Holt realmente el final de la historia? ¿Hubo algo o alguien sino esperando en las sombras, tirando de los hilos?
El pensamiento despertó un nuevo temor dentro de ella. El espejo agrietado no era solo un símbolo de la retorcida necesidad de control de Goethe. Era un reflejo de su propio sentido fracturado de sí misma, un recordatorio de que solo había visto piezas de todo el cuadro. El peligro nunca se había limitado a un hombre, a un asesino, era mucho más grande, más profundo, más insidioso. Allison ya no era solo una detective. Era una mujer en el borde, el peso de todo lo que había descubierto empujándola hacia el precipicio. La investigación había comenzado con la muerte de Elena Castillo, pero se estaba convirtiendo en algo más, algo mucho más peligroso. El juego no había terminado, y ella sabía, con certeza desgarradora, que los reflejos nunca la dejarían escapar. Epílogo: pasaron meses desde que se cerró oficialmente el caso, pero Oakridge aún no había recuperado su paz. Aunque los medios habían pasado a la siguiente historia sensacional, los ecos de la muerte de Elena Castillo seguían rondando las calles. Los residentes trataron de regresar a sus vidas normales, pero algo intangible persistió en el aire, un entendimiento tácito de que su ciudad, una vez tranquila, fue alterada para siempre. Allison, ahora sola en su apartamento, sintió el peso de ese silencio más agudamente que nunca. La ciudad había caído en el ritmo de la rutina, las horas mundanas pasando como un reloj, pero ella no podía sacudir el malestar creciente que se enroscaba en los bordes de su mente. El espejo agrietado en su manto, su compañero constante desde la infancia, era algo más que un artefacto de su pasado ahora. Se había convertido en un símbolo inquietante de lo que ella se había convertido, una mujer que había mirado a la oscuridad del mundo y había visto su propio reflejo mirándola hacia atrás. Fue un espejo retorcido que fracturó su comprensión de la justicia, la verdad y las consecuencias de cavar demasiado profundo. Sentada en la tenue luz de su apartamento, Allison estudió el reflejo de la habitación en el vidrio roto. Su rostro, distorsionado por los fragmentos, parecía burlarse de ella. La pregunta persistía: ¿valió la pena? Ella había logrado la justicia, pero la victoria se sentía hueca. Hoy, el hombre que la había guiado a través de innumerables casos, el hombre que había sido su mentor, se había ido no de la manera que ella había imaginado, sino de la manera más visceral de traición. La confianza que había depositado en él había sido destrozada, al igual que el cristal en el que ahora miraba. Y sin embargo, el mundo no dejó de girar. El caso fue cerrado. El asesino estaba tras las rejas. Pero realmente había terminado. Leyan Castillo había dejado Oakridge, buscando consuelo lejos de los recuerdos dolorosos de su hermana. Allison se había mantenido en contacto con él en los meses siguientes, pero sus conversaciones eran poco frecuentes, a menudo fugaces. El dolor de Leyan todavía era crudo, sus intentos de reconciliar la imagen de su hermana con los secretos que había descubierto nunca llegar realmente a su fin. La verdad había envenenado su memoria de Elena, y llevaba consigo el peso de ese veneno todos los días. Era una carga que nunca podría dejar, una que llevaría por el resto de su vida. Pero en su partida, había habido algo más, una quietud final. Se había alejado de Oakridge, y al hacerlo, simbólicamente se había alejado del pasado, de todo lo que había desgarrado su mundo. Allí solo envidiaba por eso. Ella, sin embargo, todavía estaba atada a Oakridge por hilos invisibles, las piezas fracturadas del caso, la gente que había perdido, y la pregunta inquietante que todavía se quedaba en su corazón. La caída del detective Marcus Holt había sido rápida, pero las consecuencias habían sido más complicadas de lo que había previsto. Su arresto había destrozado la integridad del departamento, y había puesto una larga sombra sobre los que habían trabajado con él durante años. Los colegas que alguna vez lo habían admirado ahora cuestionaban todas las decisiones que habían tomado bajo su dirección. El rastro de engaño que había dejado tras de sí empañaba todo, desde las pruebas que había manipulado hasta los innumerables casos que había influenciado. Allison se había visto obligada a asumir la responsabilidad de ayudar al departamento a reconstruir, un papel que ella nunca había querido. Pero al hacerlo, ella también había comenzado a enfrentarse a sus propios demonios, el trauma que había suprimido, las dudas que habían festerizado dentro de ella. El caso no solo había sido un desafío para resolver un asesinato, había sido un enfrentamiento consigo misma, con todo lo que había enterrado en el fondo. Había noches en las que ella dormía despierta,
el peso del pasado presionando hacia abajo en su pecho, la imagen del cuerpo sin vida de Elena parpadeando detrás de sus párpados. La verdad había sido brutal, pero le había dado poco consuelo. Se ha hecho justicia, pero la justicia que busca no es la que puede medirse en arrestos o expedientes cerrados. Fue la clase que vino de entender las profundidades de la oscuridad humana y de aceptar el hecho de que algunas sombras nunca se desvanecerían, sin importar lo duro que intentaras borrarlas. Fue en una de esas noches inquietas que sonó el teléfono. La voz en el otro extremo era familiar, pero distante, de Jan Castillo. Su voz estaba tensa, como si el peso de todo finalmente le hubiera alcanzado. Habló de cómo, a pesar de sus esfuerzos, el pasado no lo dejaba ir. Había algo que no podía sacudir, algo sobre la vida de Elena, algo sobre esa noche que seguía royéndole. Sus esperanzas iniciales de escapar de las sombras de Oakridge habían sido aplastadas por el peso de preguntas sin respuesta. Allison sintió las agitaciones familiares del miedo en su pecho. El caso parecía cerrado, el misterio resuelto, pero sus palabras rompieron esa frágil paz. Algo sobre esa noche. Las palabras resonaban en su mente, y ella sabía, con una certeza inquebrantable, que la respuesta seguía ahí fuera. Había más que descubrir. El caso de Elena Castillo aún no había terminado. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. El espejo agrietado, los reflejos fracturados, las preguntas inquietantes, continuarían siguiéndola. ¿Por qué no Oakridge? En las sombras de sus calles tranquilas, algunas verdades nunca fueron completamente enterradas. El pasado era una sombra larga, y no importa lo lejos que corrieras, siempre encontraría su camino de regreso a ti. Las ondas de engaño, dolor y traición que habían comenzado con la muerte de Elena estaban lejos de terminar. Y mientras Allison estaba en el precipicio de un nuevo misterio, la pregunta final parecía más urgente que nunca: ¿qué tan bien conocemos a los que amamos?